Vamos a seguir con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Santos son aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, aunque somos tan pecadores. Pero Dios quiere que esa santidad se refleje en nuestras vidas y básicamente eso es lo que nos enseña Corintios. Hoy vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ver desde los versículos 18 hasta el 25. Les recuerdo, Nueva Traducción Viviente, vamos a leer y luego vamos a meditar en esta verdad. Dice el versículo 18: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Esta es la palabra de Dios. Y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Verdades impresionantes, verdades maravillosas son dichas allí. Precisamente le he puesto como título a esta enseñanza: realmente incomparable. Lo que Pablo nos está diciendo allí es que hay algo que no se puede comparar con absolutamente nada en el universo entero. Y es la gracia bendita de Dios. La verdad de que tú y yo somos salvos por Jesucristo nuestro Señor. Nada en el universo entero se puede comparar al Evangelio. Aquellos que muchos despectivamente llaman esos evangélicos, no se dan cuenta que ser evangélico, es decir, creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, creer que Jesucristo es nuestra única esperanza, que lo que nos congrega es Cristo Jesús, su verdad, que nuestra esperanza eterna está en Él y aún las cosas pasajeras también las colocamos en manos de Él. En simples palabras, toda nuestra vida la depositamos en manos de Cristo. Eso es lo que muchos llaman ser evangélico, pero eso es lo más glorioso, es lo más impresionante, lo más incomparable que Dios ha hecho por nosotros. Como lo cantábamos hace un momento, Dios para nosotros es incomparable. Y de esto es de lo que nos habla Pablo, y precisamente yo aquí quisiera que pensáramos, y que por un momento pensáramos no desde nuestra perspectiva cristiana. Tratemos de pensar desde una perspectiva secular, es decir, en este mundo en el que estamos, para el mundo, ¿qué es lo más impresionante? Para el mundo, ¿qué es lo más grande? ¿Cómo podemos saberlo? Veamos qué es lo que busca el mundo. Para los gobiernos, ¿qué es lo más importante? Tener poder, riqueza, a costa de cualquier cosa. Porque para ellos eso es lo más importante. Cuando para las personas lo más importante es el dinero, hacen lo que sea por dinero, ¿no es verdad? Cuando para las personas lo más importante es el poder humano, hacen lo que sea por el poder humano. Cuando para las personas lo más importante es la familia, hacen lo que sea por la familia. Cuando para las personas lo más importante es la salud, hacen lo que sea por la salud. Y en esencia hay cosas de estas que no son malas, que no son pecaminosas. La familia debe ser importante. Creo que la salud es importante. Bueno, Dios aún en su palabra también nos llama a cuidar este cuerpo, que se desgasta, es verdad. Pero debemos también administrar este cuerpo. Y hasta las cosas materiales que Dios nos las da, la Biblia hasta habla de que debemos tener sabiduría para administrar los recursos que Él nos da. En simples palabras, todo lo que Dios coloque en nuestras manos, deberíamos administrarlo sabiamente y de la manera que honre y glorifique el nombre de Dios. Pero hay una gran realidad. Para el mundo, Dios no es lo más importante. Para el mundo, ni siquiera Dios es incomparable. Se acordarán de Dios en algunos momentos, en algunas circunstancias, si es que se acuerdan de Dios. Pero mis hermanos,
No hay nada más incomparable que Dios y su gracia maravillosa. Y en un mundo que no entiende eso, a veces, con dolor, y lo digo con el corazón, no de manera ofensiva, sino al contrario, de manera reflexiva, no es verdad, y lo digo por mí mismo, que a veces a nosotros se nos pega la ideología del mundo. Terminamos a veces más preocupados por el coronavirus o por el problema político que por entender que Dios nos ha dado lo más grande, que lo que Él nos ha dado y estar en Él es lo más incomparable, ¿no es verdad? Y a veces se nos olvida descansar y confiar y reposar en Él. Mis hermanos, no hay nada más grande ni más incomparable que Dios nos haya dado que su gracia en Cristo Jesús. De hecho, aquí quiero, para terminar esta introducción, hacer 3 preguntas. ¿Qué es lo más importante que yo he escuchado o que las personas podrían llegar a escuchar? ¿Qué es lo más grande que las personas podrían escuchar en este momento? ¿Que se descubrió la cura para el coronavirus? ¿Que ya quitaron por completo la reforma y todas las exigencias que el Comité de la Reforma está pidiendo en Colombia? Eso sería una noticia impresionante, incomparable para muchos. ¿Qué es lo más glorioso que las personas tienen en este mundo? Paz, un país rico, prosperidad, dinero. ¿Cuál es el poder más grande que pueden experimentar las personas? Hay una realidad, si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús y conocemos a Cristo, diremos que lo más grande que podemos haber escuchado jamás es la verdad de Cristo Jesús. Diríamos que lo más glorioso que hemos experimentado en nuestras vidas es la verdad de Cristo Jesús. Diríamos que el poder más grande es que Dios transformó y cambió nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza, en estos versículos. He dividido esta enseñanza en 3 verdades hermosas, al menos 3, sé que habría mucho más que decir, pero 3 verdades preciosas que nos enseñan allí la palabra de Dios. Y lo primero es que Dios es incomparable porque nos ha dado el mensaje más grande. El mensaje más grande. Sin embargo, nuevamente, este mensaje, esta palabra que vamos a ver en esta hora es confrontante en primer lugar para mí. ¿Qué es lo más grande que yo tengo para compartir a otros? El mensaje de Cristo Jesús. ¿Y saben por qué? Ahora lo decíamos, y perdón por repetirlo tanto, pero es la verdad. ¿Qué necesita el gobierno del mundo? Cristo, el mensaje de Cristo. No estoy diciendo que como cristianos un cristiano no podría ejercer su derecho de salir a marchar pacíficamente, aunque no lo recomiendo. No, aquí en Colombia. Pero saben, más que nosotros salir a marchar o levantar nuestra voz en contra del gobierno, hoy más que nunca la iglesia necesita decir, pero nosotros tenemos un mensaje más grande y glorioso, el verdadero mensaje incomparable que el mundo entero necesita, a Cristo Jesús. Y a veces tenemos tantas maneras de hacerlo. Las redes sociales, yo no estoy en contra de las redes sociales, al contrario, creo que las redes sociales podrían bendecir mucho nuestras vidas y podríamos bendecir a muchos cuando las usamos para compartir el mensaje más glorioso que deberíamos compartir, la verdad de Cristo Jesús. Y a veces sí, no está mal y chateamos y hacemos muchas cosas, pero ¿cuánto de lo que compartimos, cuánto de lo que nosotros mostramos a otros es el mensaje de Cristo Jesús? Y a veces nos quejamos porque estamos viviendo circunstancias difíciles. Pero mis hermanos, al contrario, hoy más que nunca la iglesia y en Colombia deberíamos decir, nosotros estamos tranquilos, seguros, confiados. Y más bien, mundo, lo que necesitas es la verdad de Cristo Jesús en tu corazón. Ese es el mensaje más glorioso que jamás pudiéramos escuchar. ¿Saben por qué? Porque si el mundo entero creyera en Cristo Jesús, no solamente las cosas cambiarían aquí, sino que cambiarían eternamente. Cuando una persona conoce a Cristo, el mensaje de que Dios envió a su Hijo a este mundo, más que para darnos comodidad en esta tierra, para darnos vida eterna, ese mensaje tiene implicaciones en esta vida, pero mayor aún en la vida eterna. Si aquellas personas que han salido a la marcha y han muerto, mi pregunta es esta, ¿por qué murieron? Muchos los aplauden por una causa noble. Muchos están marchando y hasta están dispuestos a entregar su vida para que en Colombia haya un país de paz y un país de tranquilidad y de prosperidad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por este mensaje? Yo creo que ni siquiera el que está aquí enfrente, aunque alguien diría, ¿qué, Alex? Mis hermanos, es la verdad. Más bien por eso lo que les decía, este mensaje es reflexivo. Señor, danos esa valentía, esa gallardía, ese coraje de entender que nosotros sí tenemos el mensaje más glorioso para mostrar al mundo. Mis hermanos, mientras el mundo quiere mostrar un mensaje pacífico y lo que sea, no hay paz en el mundo porque la verdadera paz se encuentra en Cristo Jesús. Aunque el mundo quiera buscar prosperidad y una tierra que se sane, la Biblia dice, si mi pueblo ora y se humilla y busca mi rostro, es que yo voy a traer sanidad. No va a ser por marchas, no va a ser por el cambio de una reforma, no va a ser porque se encuentre la cura para el coronavirus, es tener a Cristo lo que realmente transforma y cambia.
¿No es verdad? Cristo es el mensaje más glorioso. Versículos 18 y 19. Sin embargo, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo Jesús, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Aún así, no debemos esperar que el mensaje de Cristo Jesús sea de agrado para muchos. Esta palabra es demasiado fuerte. Muchos estoy seguro que quisieran borrar ese versículo de la Biblia. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Hay personas que van rumbo a la destrucción. Sin embargo, vas y les predicas a Cristo y para ellos es una ridiculez. El mensaje de Cristo es el mensaje más glorioso que hay en el universo entero. Sin embargo, no todos lo aceptan. Y ni siquiera nosotros deberíamos esperar que todo el mundo lo acepte, aunque quisiéramos. Y esto confronta fuertemente algo que en la iglesia se conoce como decisionismo. Quizá la mayoría de nosotros venimos de esos círculos. Cree en Cristo Jesús, acepta a Cristo Jesús, levanta la mano, pasa adelante, toma una decisión por Cristo Jesús. Eso no está en la Biblia. La Biblia nos llama a predicar, crean en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que ese mensaje que para muchos es ridículo, para nosotros es el poder mismo de Dios. El mensaje de Cristo Jesús es el poder mismo de Dios. Pero hay personas que lo van a rechazar. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Tú y yo, si hoy estamos en Cristo, si tú y yo hoy hemos creído en Cristo Jesús, si un día levantaste la mano porque así fue que te enseñaron, si un día hiciste la oración de fe porque así fue que te enseñaron, si un día pasaste adelante porque así fue que te enseñaron, o si un día supuestamente tomaste una decisión por Cristo, quiero decirte no es verdad. Tú no tomaste una decisión por Cristo. Dios tomó una decisión por ti. Versículo 19. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Uno coloca su fe en Cristo no porque sea muy inteligente. Es que yo fui más inteligente que fulano. Es que yo tuve más decisión que fulano. No. Mis hermanos, aquí tampoco está diciendo que la sabiduría es mala. Tampoco está diciendo que la sabiduría es pecado. Pero las personas no creen en Cristo Jesús porque tengan mucho conocimiento. Al contrario, constantemente la evidencia nos muestra lo contrario. Porque si fuera por sabiduría y conocimiento, ¿qué hacemos con aquellos que a veces no saben ni leer ni escribir? Pero mis hermanos, ¿saben por qué tú y yo estamos en Cristo Jesús? No es por nuestro estrato social, no es porque fuimos a la universidad, no es porque somos muy inteligentes. Porque tú y yo, al igual que el resto del mundo, íbamos rumbo a la destrucción. Pero un día Dios se apareció en nuestro camino, cautivó nuestro corazón y nos regaló su salvación. Y hoy estamos en Cristo por su gracia maravillosa. De hecho, dice la palabra de Dios, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué significa eso? Uno lo ve. Las personas más inteligentes, más sabias de este mundo, ¿creen en Dios? Si unos cuantos creen, son contaditos. Vaya a las universidades, ¿creen en Dios? Aunque mucha gente dice, mucha gente tiene miedo de llevar a sus hijos a las universidades. No, mis hermanos, sabes, a la final tu hijo no se perderá en la universidad. Si en la universidad se perdió es porque siempre estuvo perdido. Porque saben, todos vamos rumbo a la destrucción, pero Dios es el único que puede cambiar ese rumbo de destrucción y llevarnos directo a la salvación. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos, por gracia. Y ese es el mensaje que debemos proclamar. Y aunque para muchos sea una ridiculez, aunque para muchos entender que nosotros estamos aquí, más que para una comodidad en la tierra, es creyendo en Cristo, sabiendo que Él nos dio salvación y vida eterna. Aunque para muchos sea una tontería, mis hermanos, nosotros sabemos que ese es el mensaje de vida. ¿Por qué hoy tantos están dispuestos hasta entregar su vida para que haya un cambio político, social, económico? Porque para ellos lo único que existe es esta tierra. Pero tú y yo no necesitamos un cambio político, social o económico. Nosotros entendemos que el cambio que necesitamos es de mente, de corazón, de mirar a Cristo como nuestra esperanza, como nuestra salvación. Porque aunque hoy pasáramos de esta tierra, nos espera la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Muchos dicen, eso es ridículo. Uno se muere y hasta ahí llegó. Tú y yo sabemos que la muerte ni siquiera es el final. Muchos dicen, mientras haya vida hay esperanza. Nosotros decimos, aún en la muerte, en Cristo, no solamente hay esperanza, sino que esa es nuestra esperanza. Que aunque muriéramos, vamos al cielo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Hay un mensaje más grande que ese? Si yo hablo de cualquier otra cosa, díganme qué es más grande. Si yo les hablara de que aquí tengo
todo el dinero del mundo y se los voy a regalar a ustedes. ¿Ese sería un mensaje incomparable? No, porque aunque aquí tuviéramos todo el dinero del mundo y lo repartiéramos entre ustedes, tarde o temprano eso se acaba. Tarde o temprano tú y yo pasamos de esta tierra. Pero aunque no tuviéramos nada en esta tierra, Jesucristo dice, hay una herencia que te espera en la eternidad si crees en mí. No hay nada más incomparable que eso. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 2. Por eso es que Pablo dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Eso no significa que solamente vamos a hablar de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz de manera literal. Lo que significa es que no importa a dónde vayamos, la cruz de Cristo Jesús es el centro. Lo quiero colocar de esta manera. Vamos a hablar de amor. ¿Cuál es el amor más grande, sino el amor que Dios mostró en esa cruz al enviar a su Hijo a salvarnos? Vamos a hablar de sacrificio. ¿Qué sacrificio más grande que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Vamos a hablar de entrega. ¿Qué entrega más grande que el Hijo de Dios entregó su vida para salvarnos? Vamos a hablar de prosperidad. ¿Qué prosperidad más grande saber que nos esperan tesoros en el reino de los cielos? ¿De qué podemos hablar que no vayamos a la cruz a mostrar el centro que es Cristo Jesús? ¿Quieres hablar de matrimonio? La Biblia dice que el mejor matrimonio y perfecto es entre Cristo y su iglesia. Tanto que a los maridos se les llama a amar a sus esposas como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. La Biblia no dice, maridos, amen a sus esposas como el pastor ama a su esposa. A veces el pastor es el que menos ama a su esposa y a su familia. No es verdad. A veces el pastor descuida a su familia por el ministerio. No es verdad. Sí, no estoy regañando. Lo estoy diciendo con el corazón. Mis hermanos, la cruz de Cristo, lo que Él hizo es el centro. Tu vida va a ser cambiada si necesitas cambio, si miras a Cristo Jesús. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, el mundo entero sería cambiado si miraran a Cristo Jesús. Pero como dijo Pablo en Romanos capítulo 10, pero ¿cómo creerán si nadie les envía el mensaje, si nadie les predica? Y a veces tú y yo tenemos el mensaje más incomparable de nuestro Dios y Salvador y a veces lo callamos. Pero quiera Dios que nuestros labios se desaten. Hasta diría, quiera Dios que esas redes sociales sirvan para algo bueno, glorificar y enviar este mensaje. Gálatas capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 14, en cuanto a mí, dice Pablo, que nunca me jacte de otra cosa. Lo que Pablo dice, esta es mi gloria, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, debido a lo que Cristo hizo por mí en esa cruz, mi interés por este mundo, ¿qué? Fue crucificado. Cuando a veces nos arrastra tanto el mundo y las cosas de esta vida, y no significa que está mal trabajar, no significa que está mal estudiar, no significa que está mal que vayamos a la universidad. No estoy diciendo eso. Quiero aclarar, porque hay muchas personas que han pensado eso. No, eso es vano, eso es pasajero. Sí, eso está bien. Pero mis hermanos, cuando colocamos a Cristo en el centro, sabemos que esas cosas son secundarias. Cristo lo es todo. Porque de hecho, si voy a la universidad y me preparo y saco un grado y puedo ejercer mi carrera, gloria a Dios, pero que quiera Dios que aún en medio de eso glorifique a Cristo y muestre que lo más grande que yo tengo para darle al mundo no es ser un buen trabajador, no es ser un buen estudiante, sino lo más grande que tengo para darle al mundo es saber que aún esas cosas las tengo porque quiero honrar a Cristo y quiero que otros lo conozcan a Él. Dice la palabra de Dios, debido a esa cruz mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No esperemos que el mundo se interese por estas cosas, sin embargo prediquemos, porque Dios es capaz de llamar a las personas. Segunda de Timoteo capítulo 4, dicen los versículos 1 y 2. Pablo le dice esto al joven Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. En simples palabras, esto es lo más importante, Timoteo. Quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Que estamos esperando un verdadero rey, Cristo Jesús. Dice, te pido encarecidamente, versículo 2, predica la palabra de Dios. Hace poco lo leí y lo quiero compartir. Alguien escribió esto y estoy 100% de acuerdo. Algunos se lo atribuyen a Spurgeon en el siglo XVIII, si mal no recuerdo. Si Dios te llamó al ministerio, es decir, a predicar, no te rebajes a ser rey. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a veces hay personas que me han dicho, y sé con el corazón, Alex, ¿usted por qué no hace otra cosa más productiva? Alex, ¿usted por qué de pronto, la gente lo dice, yo no lo creo, yo me considero demasiado ignorante, pero hay gente que me dice, usted es tan inteligente porque no estudia, por ejemplo, medicina. Claro, porque la gente cree que algo importante, algo grande en esta vida es estudiar una carrera donde te vas a ganar 5 o 10 millones de pesos al mes o quizás hasta más. Si así fuera, entonces mejor que me digan que sea político, pero no, Dios me guarde.
Mis hermanos, no hay labor más grande en el universo entero que proclamar la palabra de Dios, aunque el mundo no lo reconozca. Y no me hace mejor que ustedes. Pero mis hermanos, si por predicar la palabra y en la gracia de Dios alguien cree en Cristo Jesús, la vida de esa persona cambió, y no solamente la vida, el destino eterno de esa persona cambió. No por mí, sino por Cristo. Mis hermanos, no hay nada más glorioso en esta tierra que predicar la palabra de Dios. Tarde o temprano todos pasaremos. De algo estoy seguro, en 150 años no habrá ninguno de los que hoy están aquí conmigo en esta tierra. Pero si hemos creído en Cristo Jesús, estaremos más vivos que nunca en la eternidad, gozando de la verdadera riqueza. Entonces, ¿cómo no compartir el mensaje de Cristo Jesús? Por eso Pablo le dice a Timoteo, no importa lo que la gente diga, hasta la gente menospreciaba a Timoteo. No importa, Timoteo, que nadie te tenga en poco, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Ese es el punto, por eso es que no me puedo dedicar a otra cosa. Porque para mí es más importante predicar salvación, que salva almas, que quizá convertirme en un médico y salvar personas que tarde o temprano igual se morirán, aunque eso también está bien. Mis hermanos, no hay nada más glorioso que compartir este mensaje. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y yo quiero obedecer esta palabra. Yo quiero que mi vida no se dedique a otra cosa más, sino proclamar este mensaje, aún por aquellos que quizá tienen que ocuparse en otras cosas. Pero saben una cosa, mi hermano, mi hermana, a pesar de tus ocupaciones, tú también puedes proclamar este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque este mensaje no solamente se proclama con palabras, sino también con nuestras vidas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es la creencia más grande. La creencia más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Veámoslo en los versículos 20 al 23. Así que, dice Pablo, ¿dónde deja eso a los filósofos? Detengámonos allí. No es por la filosofía que una persona va a llegar a creer en Cristo Jesús. En otras palabras, aquí en el contexto está hablando realmente de filósofos. Alguien podría decir, Alex, esto fue escrito hace 2000 años. Hace poco lo decía y lo quiero repetir rápidamente. La filosofía que se enseña hoy en las universidades sigue siendo la misma filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, de hace más o menos entre 2500 y 2000 años, donde es el periodo donde existieron estos hombres. Es decir, en la época de Pablo la filosofía estaba en auge y es la misma filosofía de nuestros días, un poquito más modernizada, pero nada diferente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde deja eso a los filósofos? ¿Dónde deja eso a los que se creen muy importantes? En segundo lugar, ¿en dónde deja eso a los estudiosos? Esta traducción que me encanta mucho, pero no sé por qué aquí cambió la palabra. En el idioma original dice a los escribas. ¿Saben una cosa? Y aquí es donde viene uno de los puntos más fuertes. ¿Saben quiénes son unos de los que más rechazan la verdad de Cristo? Los religiosos. ¿Quiénes rechazaron a Cristo Jesús? ¿Quiénes crucificaron a Cristo Jesús? Los religiosos de la época de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es que el evangelio es este. El evangelio es que tú ya eres salvo y vas derechito al cielo por lo que Cristo hizo por ti. ¿Eso es lo que te enseñan? La mayoría de nosotros venimos de ganarnos el cielo con indulgencias, ¿no? La mayoría de nosotros venimos de ganarnos el cielo saliendo del purgatorio. La mayoría de nosotros venimos de ganarnos el cielo con diezmos, con ofrendas, con oraciones, con sacrificios, con ayunos. ¿No es verdad? Con asistencia a una iglesia. No, mis hermanos, el cielo, la entrada a la gloria eterna, es solo por gracia al creer en Cristo Jesús. Lo que pasa es que si tú predicas esto, y aquí lo quiero decir con gracia, se le desbarata el negocio a muchos. ¿Sí? Porque para tú poder sacar a una persona del purgatorio, ¿cuánto tienes que pagar? Porque para tú ganarte el cielo con diezmos, ¿cuánto te cuesta eso? En estos lugares la salvación te sale cara, y bien cara. Pero la verdadera salvación es solo por gracia. Y por eso es que Pablo dice, ¿dónde deja esto a los escribas, que es el idioma original, que eran los expertos en religión en la época de Pablo, en la época de Jesús? ¿Dónde deja a estos que te dicen es yendo a la ley, guardando los 10 mandamientos? Nadie los ha guardado, ni podrá guardarlos. No estoy diciendo que tampoco vayamos a desobedecer. Pero ¿saben cuál es el punto? Y ahorita vamos a ir a eso. Espero que en este momento nadie vaya a cerrar sus oídos. Porque tampoco estoy diciendo que podemos vivir en pecado. Pero lo hermoso, y me quiero adelantar, y ya lo hemos dicho tantas veces, es que entendemos que hasta en Cristo, Él es el que nos lleva a la obediencia. Porque al final no nos vamos a ganar el cielo por obedecer. De hecho, el cielo es solo por gracia, pero hasta este Dios que nos salvó y nos lleva al cielo, Él nos lleva a vivir de manera diferente. En tercer punto, ¿dónde deja eso? A los especialistas en debates de este mundo.
Aquí quisiera aprovechar para decir algo que es triste y no lo quiero decir para colocar el dedo en la llaga. Hace poco murió un hombre, quizá alguien lo conozca, Ravi Zacarías. Para muchos quizá no sea conocido, pero era considerado el mejor apologista del mundo. Es decir, era un hombre admirado y respetado en la academia. Era un hombre que iba a las universidades más importantes del mundo, estaba en los debates más importantes del mundo hablando de Biblia. Hoy todo el mundo se está preguntando si realmente fue salvo. Porque aunque hace poco murió, después de que murió, como decimos en Colombia, se destapó la olla. Cometía unos actos perversos. Muchos dicen que puede ser que se salvó porque no sabemos si estaba luchando con eso. Pero mis hermanos, era un hombre realmente malvado en su vida secreta. Pero ante el mundo era tan respetado. Ganaba todos los debates con Biblia, hermano. Pero mis hermanos, ¿de qué me sirve predicar si mi vida no refleja santidad? Mis hermanos, por eso debemos entender también algo aquí. Sin embargo, lo que dijo. Pero yo podría ser Ravi Zacarías. Es decir, porque recordemos que yo no soy salvo por saber mucha Biblia. Yo no soy salvo por ser pastor. Yo no soy salvo porque haya una congregación y yo esté delante de ustedes. Yo soy salvo y ustedes son salvos si creemos realmente en Cristo Jesús. Es la única esperanza. Yo no soy salvo porque fui a la universidad. Yo no soy salvo porque sé griego, hebreo y arameo, que son los idiomas en los que se escribió la Biblia. Yo no soy salvo porque me sé los versículos de la Biblia al derecho y al revés y hasta en diferentes traducciones. No, mis hermanos, porque aunque yo no tuviera letras, aunque no supiera leer ni escribir, mis hermanos, si he creído en Cristo Jesús, soy salvo por gracia, por la gracia bendita de nuestro Dios. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Versículo 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. No es por los medios humanos que van a conocer a Dios. Dice, usó nuestra predicación y me encanta lo que hace esa traducción. Entre paréntesis, ridícula, para salvar a los que creen. Ridícula, entre comillas. La Reina Valera dice, usó la locura. Pero no es que la predicación sea una locura, no. Para los que no creen es una locura. Hay mucha gente que hasta dicen eso, la locura de la predicación. No, nosotros como cristianos no creemos que la predicación es una locura. De hecho, la predicación es el mensaje más poderoso que Dios tiene para el mundo. De hecho, la predicación es el mensaje más glorioso, aunque para el mundo es una locura. Aunque para el mundo es una ridiculez. Y lo que Pablo dice es aquí entre comillas, como sarcásticamente. Eso que para tantos es tan ridículo, para los que se salvan es el poder mismo de Dios. Para los que creen es el poder mismo de Dios. Te hago esta pregunta. Si hoy te murieras, ¿sabes para dónde te vas? Y tú puedes decir con seguridad, para el cielo, porque Cristo es mi pase directo al cielo. Muchos dicen que eso es una ridiculez, es una locura, pero ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Para eso fue que vino Cristo Jesús. ¿Creen que mi limosna, mi diezmo, mi ofrenda, mi oración es más poderosa que lo que Cristo hizo en esa cruz? No. Lo que Cristo hizo en esa cruz es diferente. Versículo 22. Precisamente Pablo lo dice, es ridícula para los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Religiosos, los más religiosos, que piden señales del cielo. Aquí es donde quiero aclarar este punto tan importante. Cuando uno cree en Dios, en Cristo, solamente por milagros no ha creído en Él. Él puede hacer milagros, absolutamente, es Dios. Él podría ayudarte en esa dificultad, absolutamente, es Dios. Él podría sanar esa enfermedad, absolutamente, es Dios. Dios podría en este momento hacer que el conflicto en Colombia cesara. Él es Dios y es soberano y si Él lo quiere, lo hace en un instante. Pero creemos en Él más que por las señales y los milagros. Creemos en Él por el milagro más grande. Nos ha dado salvación y vida eterna. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. En este mensaje no es la elocuencia. En este mensaje no son las palabras rebuscadas. Este mensaje no se puede sacar de una enciclopedia. Este mensaje, cuando es proclamado con fidelidad, para muchos parece una ridiculez. A muchos no les va a parecer importante ni interesante. Porque la realidad es que mucha gente solamente quiere un milagro, solamente quiere una sanidad, solamente quiere una resolución de un problema. Pero ¿cuál es el problema más grande de nosotros? Que sin Cristo nos morimos y estamos perdidos. Mis hermanos, al final, tarde o temprano, no nos morimos. Todos. Y la pregunta es, si hay vida después de la muerte, aunque muchos lo nieguen, entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos? Y la Biblia enseña que esta vida es tan corta que si mucho algunos llegan a 70, los más robustos 80 y por ahí hay unos pasaditos que exageran y hasta llegan a 100 y más.
Y quizá nosotros seamos de los que queremos llegar hasta 100 y más. O quizá ya personas que digan, no, yo ya estoy cansado, yo me quisiera ya ir a gozar a la eternidad. Pero esto aquí, por muy bueno que sea, tarde o temprano pasa. Pero hay una eternidad que dura para siempre. ¿Y dónde vamos a pasar nuestro destino? Eso no depende de nuestro bolsillo, eso no depende de nuestra inteligencia, eso depende solamente de en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿En Cristo? ¿O en la religión? ¿O en el mundo? ¿O en nosotros mismos? Cristo es suficiente para salvar a la humanidad. Versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, veamos lo que dice. Es decir, cuando el centro de nosotros solamente es la cruz de Cristo y la cruz de Cristo, no esperemos llenar este lugar de personas. Hagamos una cruzada de sanidad y milagros y, mejor dicho, no tendríamos dónde meter a la gente, aunque fuera en esta época. Empecemos a decir que aquí vamos a expedir vacunas, no, ¿cómo diríamos? Curas espirituales para el coronavirus. Que si usted tiene coronavirus, aquí vamos a orar por usted y se va a sanar. Hombre, ¿tendríamos esto lleno? No. Pero no esperemos, porque cuando predicamos que Cristo fue crucificado, cuando el centro de nosotros es la cruz de Cristo, los judíos se ofenden, los religiosos se ofenden, y los gentiles, es decir, los que no les importa a Dios, dicen que son puras tonterías. Si estamos siendo fieles a la palabra, debemos esperar esas reacciones. Sin embargo, nos queda la última parte, pero la veremos en el último punto. Antes de ir a ese punto, veamos lo que dice Juan 3:16. Nos lo sabemos de memoria, pero aquí está en Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Para qué fue que Dios puso a su Hijo en esa cruz? Para darnos vida eterna. No, Dios no promete sanidad indiscriminadamente, aunque Él nos podría sanar esa enfermedad. Dios no promete en ninguna parte en la Biblia prosperidad en esta tierra. ¿Qué promete? ¿Para qué envió a su Hijo a esa cruz? Para que si tú crees en lo que Él hizo, ¿te dé qué? Vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahí es cuando entiendo si soy o no cristiano verdaderamente. Por eso es que cuando somos cristianos verdaderamente, aunque vengan dificultades, nos duele también. Lloramos también. Y clamamos a Dios si es su voluntad. Pero entendemos que al final lo que Él tiene preparado para nosotros es la gloria en la eternidad. Vida eterna. Primera a los Corintios, volvamos a Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 19, un versículo que me encanta mucho. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, es decir, si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús solo para esta vida, solo para un milagro en esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque aunque Cristo hiciera todo por nosotros, imagínate que tú le pides a Cristo todo lo que quieras, y Él te lo concede, pero no te da vida eterna. ¿Qué tienes? Nada. Pero aunque no me diera nada en esta vida, aunque nos da tanto, si nos ha dado vida eterna, es más que suficiente. Esta vida es pasajera, la vida que Él ofrece es vida eterna. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Por qué he traído este versículo? Este es un hombre, los coloco en contexto, que se le acabaron todas las oportunidades en esta vida. Este es un hombre que se iba a suicidar. No conocemos su nombre, sabemos que era el carcelero de Filipos. Llegó de la noche a la mañana, literal, una situación que lo desesperanzó. No tenía más que hacer sino quitarse la vida, se iba a matar. Sin embargo, gloria a Dios, había allí dos hombres, Pablo y Silas, que le dijeron, pero no te hagas daño, no te quites la vida, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente tú, esa promesa es para los de tu casa. Y esa vez es una promesa que muchos me preguntan, Alex, pero yo no veo que esto esté sucediendo en mi vida. Soy el único cristiano y nadie quiere creer en Cristo Jesús, pero te pregunto, ¿estás compartiendo el mensaje? ¿Están viendo los demás que esto es lo más glorioso e incomparable en tu vida? A veces hasta lo que tenemos para compartirle a los demás es hasta nuestras debilidades, pruebas, luchas. A veces lo que tenemos para compartir en WhatsApp y en Internet solamente son mensajes de motivación personal y hasta bonitos. Pero mis hermanos, entendamos. Mujer, si tu esposo no es cristiano, el mejor mensaje para tu esposo es Cristo Jesús. Lo mismo esposo. Si tu esposa no es cristiana, el mejor mensaje es Cristo Jesús. Lo mismo padres. Si tienes para darle el mejor colegio, la mejor universidad, la mejor ropa y hasta un carro último modelo a tus hijos, puedes dárselos. No es pecado. Pero que lo más grande que tengas para darle a tus hijos es el mensaje de vida eterna. Nosotros como iglesia, ¿para qué ponernos a prometer lo que todo el mundo promete? A veces parecemos políticos, prometiendo cosas que ni siquiera podemos cumplir ni que Dios promete.
pero hay una cosa que Dios promete y es segura: vida eterna. No hay un mensaje más glorioso, no hay una verdad más poderosa, no hay un mensaje más grande que la verdad de Cristo Jesús, pero ¿lo creemos? Porque la palabra de Dios dice: es el que cree. No, mi familia no va a ser salva si no cree. Pero ¿cómo creerán si nosotros que estamos allí no les predicamos y no les mostramos que lo más grande es eso? Muchos padres dicen: yo quiero darle un futuro a mis hijos. Si puedes darle un futuro físico, puedes dárselo, no está mal, pero que tú puedas decir: entiendo que el futuro más grande que le puedo dar a mis hijos es predicarles a Cristo. Esto nos lleva a nuestro último punto. Y aquí es donde voy a una verdad maravillosa. Quedo sin palabras ante esto. Porque este es el poder más grande de Dios. Porque cuando una persona cree en Cristo, mis hermanos, no hay un milagro más grande en este universo. Esa persona pasó de muerte a vida. Esa persona pasó de tener solo cosas en esta tierra a tener una herencia en el reino de los cielos. Una vez más, ¿qué es lo más grande que le puedes dar a una persona sino este mensaje? ¿Y saben qué es lo más glorioso? Lo que les decía ahora, que aquí voy a enfatizar. Y lo más grande es que no solamente este es el mensaje más glorioso y no solamente esta verdad es lo más grande que tenemos para dar a otros. No solamente aquí es donde debemos enfatizar, hay que creer esto, sino que ¿sabes qué es lo glorioso? Cuando una persona cree esto, su vida cambia. Una persona no va a cambiar con consejos. Un hijo puede ser que a punta de rejo camine un poquito derechito en esta tierra, pero el rejo no lo lleva a la vida eterna. Una persona, su vida va a cambiar en esta tierra y su destino eterno cambia cuando experimenta el mensaje del evangelio en su corazón, en su vida. Una persona no es cristiana por asistir a este lugar o por ser hijo de padres creyentes. Una persona es cristiana cuando cree en Cristo Jesús. Y saben una cosa: una persona es transformada y cambiada no para ganarse la salvación, sino porque ya fue salva. Cuando Dios salva a una persona, la transforma y la cambia en su corazón y le da como regalo el reino de los cielos. Versículos 24 y 25. Sin embargo, para los que Dios, y amo esa palabra con todo mi corazón, para los que Dios, ¿qué? Llamó a la salvación. Mis hermanos, Padre, tú puedes llamar una y otra vez a tus hijos a la salvación, pero a menos que Dios los llame. Yo puedo predicar este mensaje una y mil veces, se puede extender hasta el último rincón de la tierra, pero el único que cuando llama, cualquier persona obedece es cuando Dios lo hace. Por eso la sabiduría no está en nosotros, por eso el poder no está en nosotros, por eso la gloria no está en nosotros, sino en Dios. Por eso al final tenemos que reconocer: Señor, por favor, que este mensaje sea escuchado, pero obra en su corazón. Por eso no es solo predicar, es orar para que Dios tome esa palabra y la transforme y la cambie en el corazón con todo el poder que Él puede hacer una nueva creación de esa persona. Es decir, si mi hijo no es cristiano, si mi esposo no es cristiano, si mi vecino no es cristiano, si el presidente no es cristiano, necesita escuchar este mensaje, pero necesitamos decir: pero por favor, Señor, haz una obra en ese corazón. Transforma y cambia con tu mismo poder, porque para los que Dios llamó a la salvación, y aquí es donde está tanto judíos como gentiles. No importa si es religioso, el religioso está perdido porque la religión no salva a nadie. Cristo es el único que salva. Tanto judíos como gentiles. Aún el más grande filósofo, el más importante, necesita a Cristo Jesús. Para los judíos o los gentiles, no importa, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Habrá un mensaje más sabio que la verdad de Cristo? No. ¿Habrá un mensaje más poderoso que la verdad de Cristo? No. ¿Por qué? Versículo 25. Ese plan ridículo de Dios, porque no es ridículo, ridículo entre comillas, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. ¿Saben quién es la persona más sabia en este mundo? Por gracia, por Dios. Aquella que entiende el mensaje de Jesucristo y lo cree y lo acepta en su corazón. Esa es la persona más sabia. Pero esa sabiduría se la dio Dios. Y la debilidad de Dios, entre comillas, debería estar ahí. No sé por qué no pusieron entre comillas, porque Dios no es débil. Es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Sabes quién es el único que puede cambiar a las personas? Dios. Y no quiero que pensemos a nuestro alrededor, aunque también deberíamos hacerlo, pero quiero que en primer lugar pensemos en nosotros mismos. Aquí yo quiero decirlo, yo todavía necesito cambio en mi vida. Yo todavía no soy perfecto. Todos aquí necesitamos este mismo poder. Por eso este evangelio y esta predicación también es para los santos. Para aquellos que ya hemos creído también necesitamos el poder de Dios todos los días. Porque necesitamos seguir siendo transformados y cambiados. Porque no, los cristianos no somos perfectos. Seguimos siendo seres humanos de carne y hueso con una gran diferencia.
Aquí no somos fuertes, aquí somos débiles. Aquí no somos grandes, aquí somos pequeños, pero hemos puesto nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios grande y fuerte, que es el que nos sostiene. Y lo hará hasta el final. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, no pertenezcas a ninguna religión porque la religión no hace nada por ti, pertenécele a Cristo. Porque cuando tú le perteneces a Cristo, dice, todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando tú le perteneces a Cristo, no importa tu pasado, no importa lo que fuiste en el pasado. El que escribe esto fue un asesino de cristianos, pero en Cristo su vida fue transformada y cambiada de manera radical y jamás volvió a ser igual. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a cambiar a nosotros y a aquellos que están a nuestro alrededor? El poderoso mensaje de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es para los que están en Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él está hablando de Dios mismo, por su propia voluntad. Nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y eso es hermoso. No solamente nos hizo nacer de nuevo, sino que nos dio este mensaje. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo, como dicen los científicos, somos polvo de estrellas. Somos solo tierra. Pero cuando una persona llega a Cristo Jesús, Dios nos trata mejor que las mismas galaxias, que el mismo sol, la luna y las estrellas. ¿Saben por qué? Nos trata hasta mejor que los ángeles. Porque Cristo, el Hijo de Dios, vino desde el mismo cielo a morir. No por las estrellas, no por las galaxias, no por los animales, no por los ángeles, por ti y por mí. Y cuando creemos en Cristo Jesús, nos convertimos, por gracia, en la valiosa posesión de Dios. ¿Y saben qué va a hacer Dios con su posesión? La va a moldear, la va a perfeccionar, la va a hermosear. Va a hacer de ti una persona diferente, no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Y con estos versículos quiero concluir esta enseñanza. Dice el versículo 3 que toda la alabanza, cuando uno entiende esto, solo da la gloria a Dios, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia. No es porque lo merezcamos, no es porque haya algo bueno en nosotros, no es por nuestra inteligencia, es por misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Quieres compartirle lo más grande a una persona? Compártele de que hay una herencia en el reino de los cielos y la recibimos solo por gracia. Ve y predícale a una persona y cuando esa persona te pregunte, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué le responderás? Cree en Cristo y solo en Cristo. No tienes que venir aquí. Si vienes aquí es porque te agrada compartir con nosotros y porque aquí te estamos predicando la palabra y quieres ser edificado. Pero solamente creer en Cristo Jesús. Una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada ¿en dónde? En el cielo, para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Este cuerpo se deteriora. Por muy bonito que sea, tarde o temprano se acaba y nos envejecemos. El dinero, si no te lo roban, llega el momento en que no sirve ni para comprar porque no hay que comprar. Las riquezas, lo material se esfuma, se desvanece y no pueden comprar verdadera felicidad. Pero en Cristo tenemos una herencia en la eternidad que dura para siempre. Pregunto, ¿no es esto realmente incomparable? ¿Lo has escuchado? Pero no solamente lo has escuchado, ¿lo crees? Pero no solamente lo crees, ¿lo has experimentado en tu propia vida? Mis hermanos, que este sea el mensaje que no solamente tengamos para dar a otros, sino que nos prediquemos a nosotros mismos todos los días. Que hoy en medio de esta situación del coronavirus y de lo que pasa en Colombia, o aunque mañana se solucionara todo esto, digamos, hoy y siempre y por la eternidad, lo más grande que nosotros tenemos es a Cristo. El mensaje más glorioso es Cristo Jesús y experimentar esa gracia y ese poder en nuestras propias vidas. Quisieras pedirle a Dios que esto sea hoy más real que nunca y que aun aquellos en quienes todavía no se ha hecho realidad, digámosle Señor, que este mensaje se haga real en sus corazones. Terminemos de esta manera esta enseñanza y este tiempo en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por recordarnos hoy que tú eres nuestra riqueza
incomparable. Que tú eres quien sacias y llenas nuestra alma. Que no tenemos nada ni nadie más grande que tú. Pero Señor, que esto se vea reflejado en nuestra vida. Que en lo que compartamos la gente pueda ver que no tenemos nada más grande que compartir, sino la verdad de Cristo Jesús. Que en nuestras propias vidas podamos proclamar que este es el mensaje que creemos. ¿En qué crees tú que podamos decir? En Cristo y solo en Cristo. Que Él sea mi esperanza, mi refugio, mi seguridad todos los días. No solamente en los días buenos, sino aún en los malos. Que como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que nuestra vida, nuestra casa sea edificada en Él, sobre su roca, y que aunque vengan vientos, ríos, tempestades, nada nos sacuda, porque sabemos que al final nuestra esperanza, nuestro fundamento no es de esta tierra, no es pasajero, sino que es la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Y finalmente, Padre, que esta verdad transforme y cambie nuestra propia vida, nuestros corazones. Que seamos personas diferentes, que seamos personas que vivamos en obediencia, en santidad, que deseemos hacer las cosas cada día mejor para tu gloria, pero entendiendo que no es para ganarnos la salvación, sino al contrario, porque nos has transformado y cambiado. Nos haces tus hijos y nos regalas el cielo por tu gracia bendita. Gracias por este grupo de personas, de hermanos, de tus hijos que están aquí en este lugar. Aún por aquellos que no pudieron estar, pero Señor, que esta sea la verdad que conforte a la iglesia en todo lugar. Padre, que esta sea la verdad que conforte a la iglesia en Colombia en este momento. Que no importa que el mundo ha pasado, que el mundo sencillamente ya no es nuestro hogar, sino que nuestra esperanza y seguridad y nuestra alegría es la eternidad. Que no solamente esta verdad conforte a Colombia, sino al mundo entero. Señor, que en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar, la eternidad, el tesoro, la gracia que nos has dado en Cristo Jesús, salvación y vida eterna, sea lo que nos fortalezca, nos sostenga hasta el final. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén.